Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Conduce la periodista Ruth Tapia. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Muy buenas tardes, Conciencias y Educación inicia su programa número 40. Muy complacidos, como siempre, de saludar a todas las auditoras, a los auditores que escuchan este proyecto radial de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Damos la más calurosa de las bienvenidas a los mechones de nuestras carreras de pregrado que se integran desde este año a la comunidad de nuestra Universidad de Chile, y también a las académicas, a los académicos, al personal de colaboración y estudiantes de nuestra Facultad de Ciencias. Agradecemos también el apoyo técnico de nuestro radiocontrolador de Radio Universidad de Chile, José Rojas. En Conciencias y Educación de hoy conversaremos con la profesora doctora Anita Rojas, académica del Departamento de Matemáticas de nuestra facultad. Muy buenas tardes, profesora Rojas. Buenas tardes, Ruth. Buenas tardes a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, profesora, por acompañarnos hoy. Y vamos a iniciar nuestro programa presentando a nuestra académica, la doctora Anita María Rojas Rodríguez, profesora titular de la Universidad de Chile, ingeniera civil electrónica de la Universidad Federico Santa María, doctora de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su área de investigación es las matemáticas y geometría compleja. Su línea de investigación, estudio del espacio de módulos de superficies de Riemann y variedades abelianas, con particular interés en el lugar de objetos con simetría. Le vamos a preguntar de qué se trata su investigación. Y profesora Anita, quisiera iniciar esta conversación con usted pidiéndole que nos cuente por qué quiso ser científica. Le comento que es un tema que les gusta mucho a nuestros auditores y auditoras. Y si nos puede indicar por qué le interesó la ciencia matemática especialmente, y cómo llegó a ser académica de nuestra facultad e investigadora de esta disciplina. Bien, muchas gracias por la pregunta que me lleva a recordar lo que pasó años atrás. Siendo yo estudiante de colegio, me gustaba mucho la ciencia ficción y las películas de acción, de espías, no sé, James Bond, MacGyver, los cazafantasmas, no sé, Star Trek. Entonces me gustaba mucho la tecnología, mucho la ciencia, entendía como aparatitos que funcionaran y que permitieran hacer cosas que eran inimaginables casi. Entonces por eso fui a estudiar ingeniería electrónica. Estando en tercero medio conocí la Universidad de Santa María en un viaje con mis padres y me enamoré de esa universidad. Es hermosa, no sé, quizás algunos han tenido la oportunidad de visitarla, es una universidad preciosa. Y dije, aquí quiero estudiar ingeniería electrónica porque quiero hacer todos esos objetitos y aparatitos que veo en las películas. Y estando en electrónica, me gustó mucho, me gustaron los laboratorios, pero no me gustó mucho la parte de la ingeniería en el sentido de la administración, de la economía, ese tipo de cosas que hay que saber y ser muy profesional y estudioso. Y me empezó a gustar la ciencia, la matemática, la física. Y entonces cuando ya me recibí, cuando me gradué, quedé un poco qué es lo que hago ahora, y afortunadamente un profesor que yo había tenido en la universidad me invitó a hacer un posgrado en la Universidad Católica. Entonces entré al magíster, pero yo era ingeniero, entonces los conocimientos previos eran un poquito distintos a los que se tienen que tener cuando uno ingresa a un doctorado en matemáticas. Entonces, bueno, tuve que estudiar mucho, ponerme al día en hartas cosas que mis compañeros y compañeras sabían porque venían de la línea de la licenciatura, de la ciencia.
Pero fue más desafiante ir conociendo los fundamentos de cosas que yo en ingeniería usaba y me preguntaba por qué eran ciertas. Porque el objetivo de la ingeniería es otro, ahí hay que adecuarse a lo que uno quiere hacer. Y claro, yo no quería usar la matemática, yo quería entender la matemática, desarrollar matemática. Y por eso hice un doctorado. Finalmente el magíster no lo completé porque di los exámenes de calificación y me promovieron al doctorado directamente. Y ahí terminé mi doctorado en la Universidad Católica. Después del doctorado me fui a hacer un postdoctorado, ahí nos fuimos con mi familia a México. Y después de México ingresé a la Universidad de Chile con un postdoctorado Fondesit. Mi patrocinante fue el profesor Eduardo Friedman, que todavía está en el departamento. Y ahí ya ingresé a la facultad como postdoc. Y estuve unos años de postdoc y ya empecé a hacer la carrera académica ahí, que como bien decía usted, ahora ya desde el 2023 ya estoy en la categoría de profesor titular. Así es que he desarrollado años, yo creo que entré a la universidad probablemente el 2005, por ahí digamos, el 2005, 2006, y de postdoc, y ahora después de casi 20 años estoy de profesor titular. Y así fue mi carrera, más o menos desarrollada desde la ingeniería, cambiando a la matemática pura, porque ahora hago matemática pura. Estoy en el terreno del desarrollo de la frontera de la geometría, y más que de aplicaciones en ingeniería. Entonces cambié completamente mi afición por todos los gadgets y cositas que veía en las películas por estudiar cosas más abstractas y más fundamentales, quizás. Profesora Rojas, usted combina la investigación con la docencia, ¿verdad? Usted, además de tener o haber tenido grandes proyectos de investigación, Fondesit, también está dedicada a hacer clases docentes a alumnos de nuestras carreras. ¿Cómo combina ambas facetas? Eso es muy agradable en realidad. La docencia, sobre todo en matemáticas, se entrelaza con la investigación. Como que el sentido, o sea, uno descubre algo y quiere contarlo, quiere transmitirlo a otra persona. No tiene mucho sentido investigarlo y no contárselo a alguien más. Entonces, preparar estudiantes en las carreras de pregrado para que después ellos descubran cosas y me las enseñen a mí, para mí está dentro es parte de lo que uno tiene que hacer. Entonces, se combinan bien. No son dimensiones de nuestra profesión que no luchan entre ellas, sino que se complementan. Y enseñarle a estudiantes de posgrado, por ejemplo, que terminan siendo colegas y que después le enseñan a uno les plantea un problema y los y las estudiantes habitualmente siguen sus propios caminos, tienen sus propias ideas y después llegan a la sesión siguiente con sus propias conclusiones y uno dice, ¡ay, qué interesante! Yo pensaba que te ibas a ir por este otro lado y llegas con esta otra idea. Entonces es muy estimulante y estimula también la investigación. Yo creo que en matemáticas, no sé cómo serán otras ciencias en realidad, pero en matemáticas la colaboración es fundamental. Entonces la colaboración estudiante-profesor es súper fructífera en el sentido de que el que puede ser profesor un momento, claro, uno sabe más porque lleva más tiempo estudiando, pero muchas veces los estudiantes le dicen a uno cosas que son interesantes también y que motivan investigaciones también. Y así hay una sinergia ahí que se produce con tanto estudiantes de pregrado como de posgrado que son muy, muy satisfactorias también. Profesora, y además la tarea de ser investigadora a ustedes les exige estar permanentemente escribiendo para revistas científicas de alto impacto. ¿Nos puede contar, sobre todo a nuestros auditores, a nuestras auditoras, cómo se efectúa este trabajo y el alto nivel de exigencia que tiene? Esa es en realidad una de las que debería ser natural, en el sentido de que si uno descubre algo, uno lo quiere contar y quiere que lo sepan no solo las personas con las que uno conversa o con las que uno interactúa, sino que también quiere que las sepan personas en otros países. Entonces la matemática y la ciencia en general se construye de manera colectiva, pero de toda la humanidad. Entonces un artículo que publica un colega en un país lejano en el que nunca he estado, me puede servir a mí para mi propia investigación. Entonces el camino natural es hacer artículos. Sin embargo, es igual difícil, porque uno, de partida hay que ser como muy disciplinada, porque
Cuando uno está descubriendo algo, hay mucho entusiasmo, hay una sensación de felicidad, uno avanza en lo que está descubriendo, pero después que lo descubrió, tiene que escribirlo y contarlo, y esa parte no es tan entretenida porque uno quiere seguir descubriendo otra cosa. Entonces en algún momento uno dice, ya, esto me voy a sentar, voy a hacer un artículo. Es mucho más agradable cuando son en colaboración. A mí me gusta mucho hacer artículos con colegas, y porque ahí es entretenido de nuevo, cómo contamos esto, cómo lo decimos. Y claro, hay que tener una tasa de productividad que en general sale natural porque uno está metido y metida en lo que está pasando, en lo que se está haciendo. Entonces, naturalmente fluyen ideas que uno tiene que sentarse y concretarlas y escribiendo. Profesora, muy interesante lo que nos cuenta de conocer su trayectoria, su inspiración por ser profesora, por ser investigadora. Y también le quería preguntar cuáles son un poco el desafío de la matemática en el día de hoy, pensando que es un área muy abstracta, ¿verdad?, para la mayoría de nosotros, pero de qué manera tiene una repercusión para la sociedad. Sí, esa pregunta tiene hartas aristas en realidad, y nosotros nos cuestionamos también los que hacemos matemáticas, porque si uno piensa en la investigación misma, la investigación pura, la primera repercusión que tiene es que se sabe más. Digamos, el ser humano quiere saber, quiere conocer. Si algo se descubre, quiere entenderlo mejor. Entonces, ahí hay una primera repercusión que es que hacemos matemática porque podemos y hay preguntas que queremos seguir contestando. Pero también tiene una repercusión en la sociedad, en el sentido que nos hace ser más críticos y nos hace intervenir en la educación, por ejemplo. Nos hace poner atención en la formación de profesores, de futuros profesores que van a impactar directamente a la población. Entonces yo siempre le digo a los estudiantes y las estudiantes que tengo, sobre todo de pedagogía, que el impacto que ellos van a tener es mucho más inmediato. O sea, se gradúan y van a empezar inmediatamente a impactar a 40, 45 personas, niños y niñas. Entonces, claro, desarrollar matemática en el sentido de mi matemática pura tiene el impacto en la matemática misma, que es que vamos sabiendo más, pero también tiene un impacto en la sociedad porque vamos formando gente y la vamos haciendo críticos, sólidos. Mientras más uno sabe una cosa, más rígido se tiene que poner para que sea consistente, para que no estemos haciendo cosas falsas. Entonces hay toda una lógica y una filosofía de argumentar que yo sostengo que tiene un impacto también en la sociedad, aunque, como decía ahí, superficies de Riemann a lo mejor inmediatamente nos sirven para, no sé, mover un satélite. Pero a la larga sí. A la larga sí sirven, y en particular superficies de Riemann tiene toda una teoría de geometría que sí sirve para cosas de ingeniería también. Bueno, de ello vamos a hablar más adelante, profesora, porque yo la quiero invitar ahora a que escuchemos un tema musical que se llama Suite de las Américas, de Danilo Pérez.
Continuamos nuestro programa con Ciencias y Educación, con la participación de la profesora doctora Anita Rojas, académica del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Profesora Rojas, la quiero invitar a que conversemos respecto a sus líneas de investigación y quisiera comenzar preguntándole de qué se trata la geometría compleja, que es precisamente una de sus áreas. Bien, geometría compleja es un área de investigación dentro de la matemática que se encarga del estudio de espacios que son quizás distintos a los que estamos acostumbrados. Todos los que hemos pasado por el colegio podemos hablar, no sé, pues de la circunferencia, de la elipse. Esos, si uno mira la circunferencia misma, ella es un espacio en sí misma. Tiene sus puntos, tiene sus relaciones entre los puntos que están ahí. Lo mismo pasa con la elipse, ya si subimos de dimensión la esfera. Ahora si miramos, por ejemplo, una dona o un neumático, es distinto a la esfera porque tiene un hoyo. Entonces, ¿pero qué comparte con la esfera? Que si yo me paro en un puntito de la esfera o del neumático y soy pequeña y no miro muy lejos, sino que miro a mi alrededor pequeñito, veo un plano. No me doy cuenta, soy tan pequeña que no me doy cuenta que esto no es un plano, que va redondeándose y que por ahí tiene un hoyo el neumático y que la esfera no tiene un hoyo. Eso no lo veo cuando estoy pequeñita parada en ese lugar. Entonces, la geometría compleja se encarga de estudiar espacios que son, se dice, localmente parecidos al plano complejo. El plano complejo, quizás algunos de los que nos escuchan, las que nos escuchan, lo han estudiado en el colegio, es como una estructura extra que uno le pone al plano común y corriente, porque ahí puede dividir puntos cuando le pone pensando en los complejos. Pero entonces el asunto de la geometría compleja es que son espacios que lucen localmente, o sea, o paradita en un punto mirando muy cerquita de mí, lucen como el plano complejo, o espacios complejos de más dimensión. A ella se complica la figura visual que puedo dar, pero hay que pensar que no todo tiene por qué ser esfera, podemos estar en un espacio de dimensión mayor y que localmente parezca un espacio de dimensión mayor también. Entonces, estos objetos que uno estudia, si bien localmente son como algo conocido, cuando uno se aleja ya no. Y hay diferencias profundas. Por ejemplo, la esfera no tiene hoyos y el neumático sí tiene un hoyo. Entonces son esencialmente distintas. Ahora, si yo pego dos neumáticos, derrito un pedacito del neumático y lo pego con otro, ese nuevo objeto va a tener dos hoyos. Entonces, distinto a la esfera y distinto al neumático solo. Y así uno va estudiando espacios de esa forma. De eso se encarga la geometría compleja. La geometría compleja también se puede ver como el estudio de cómo uno puede construir estas cosas. En vez de pegar derritiendo un pedacito de neumático, uno podría decir, estoy en un lugar y voy a preguntar cuáles son todos los puntos que satisfacen alguna cosa. Por ejemplo, cuáles son todos los puntos que están a la distancia 1 de un punto dado. Y eso lo sabemos hacer con el compás y nos queda una circunferencia. Entonces uno podría estudiar los espacios desde esa manera. Básicamente la geometría compleja estudia objetos que son parecidos a cosas conocidas, pero que en su globalidad son distintas. Y ahí nos hacemos preguntas como ¿cuántos de esos hay? ¿Qué diferencias tienen? Si yo tengo un neumático y otro neumático, ambos tienen un hoyo, ya no son distintos, pero ¿qué los haría distintos? El tamaño, el grosor, y ahí uno empieza a clasificar. Y eso es lo que llamaban en lo que decía al principio, espacios de módulos. Clasificamos estos objetos. Y eso es mi objeto de estudio. Y que se acompaña o se complementa con su área también, que son las superficies de Riemann. Uh-huh. Si nos puede también explicar de qué se trata. Claro, las superficies de Riemann son una familia de objetos particulares que se estudian dentro de la geometría compleja. Las superficies de Riemann tienen lo que se llama dimensión compleja 1, pero se les llama superficies porque pensando en los reales tienen dimensión 2. O sea, una esfera es una superficie de Riemann. Un neumático también es una superficie de Riemann. Un neumático doble, si pegué dos neumáticos, también es una superficie de Riemann. Y así, el plano mismo también.
Entonces, superficies de Riemann son estos objetos que estudiamos, pero en el caso especial, en el que localmente son como el plano. Si subimos dimensión, ya cambiamos el nombre, ya no se llaman superficies de Riemann, porque cambiamos el nombre, cambiamos la dimensión, ahora se llaman variedades. Y las superficies de Riemann se llaman así porque Riemann fue de los primeros que le puso estructura a esto, que se dio cuenta que uno podía describir las cosas de forma local. Y Riemann fue un gran matemático que en su tesis doctoral manifestó las primeras superficies que ahora se conocen con su nombre, digamos. Él no les puso así, pero ahora ya las conocemos como superficies de Riemann. Profesora, yo la estoy escuchando con mucha atención y no puedo dejar de preguntarle lo siguiente. ¿Cuáles son las habilidades que debe tener un matemático, una matemática, para poder desarrollarse, para poder plantear estas preguntas que se ven tan abstractas, pero a la vez tienen son concretas, porque están en torno a objetos también? Sí, qué buena pregunta. Eso lo hemos conversado muchísimo, sobre todo cuando queremos estimular gente que ingrese a matemáticas, estimular niñas sobre todo, que hay la tasa de participación femenina es bajita en nuestras áreas. Uno siempre se pregunta, ¿qué se necesita para ser matemático, para ser matemática? En gran parte se necesita perseverancia, se necesita que le guste sentarse a estudiar. Personalmente no me gusta mucho sentarme a estudiar, pero sí me gusta saber. Y entonces pago el precio y me siento a estudiar. Entonces se necesita perseverancia, se necesita tolerancia a la frustración, se necesita concentración, disciplina. Básicamente tener un carácter que a uno le haga resistir y continuar a pesar de las dificultades. Hay algo que uno no lo entiende, lo estudia una vez, 2 veces, 3 y no lo entiende, se frustra, lanza el cuaderno lejos, pero después camina, recoge el cuaderno y vuelve a estudiar. Entonces, esas son como las habilidades fundamentales. Tiene que gustarle estudiar. Muy bien, profesora Rojas, muchas gracias. Y vamos a detener por algunos minutos nuestra conversación para dar un espacio a Radio Universidad de Chile. El Gobierno de Santiago y la Universidad de Chile te invitan a disfrutar de Santiago Sinfónico. Conoce todo el misterio y el valor musical de Carmina Burana, del compositor Carl Orff, que llega gratis a la capital con 4 fechas, a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile. 18 de enero, Bajos de Mena, Puente Alto. 23 de enero, Plaza Argentina, Estación Central. 25 de enero, Plaza de Maipú. Y 27 de enero, en Plaza Italia. Más información en gobiernosantiago.cl. Invitan Universidad de Chile y Gobierno de Santiago. Tomar Palco, un programa de Radio Universidad de Chile para públicos emancipados. Una guía con la programación semanal de estrenos y la revisión de los principales hitos de nuestra cartelera. Comentarios, críticas y entrevistas sobre artes escénicas, conciertos y tendencias. Un espacio transmitido desde el Centro Cultural Seina en pleno centro de Santiago, todos los jueves a las 17 horas, con la conducción del crítico Javier Ibacache. Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos. En Radio Universidad de Chile, descubre nueva música chilena junto a Altavoz. Escúchanos cada jueves al mediodía en un encuentro para conocer la diversidad de autores e intérpretes de nuestro país. Altavoz. Noticias, entrevistas, estrenos, lanzamiento y más novedades de la actualidad en la creación sonora local. Conduce el periodista David Ponce. Altavoz. Más volumen para la música chilena.
de Radio Universidad de Chile presenta directamente desde Temuco al grupo nacional Asia Menor, compartiendo las canciones de su disco debut Enola Gay. Este viernes 26 de enero, en vivo y en directo desde este escenario, la banda que ha sacudido el panorama de la música independiente en Chile y fuera de nuestras fronteras se presenta en un concierto de larga duración con varios invitados y compartiendo todo el post-punk e indie que tantos elogios ha cosechado. Los invitamos a escuchar en directo este concierto este viernes 26 de enero a las 20 horas por el 102.5 FM y online en radio.uchile.cl. Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia. Entradas y más información en Portal Disc. Continuamos nuestro programa Conciencias y Educación con la participación de la profesora doctora Anita Rojas, académica del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Profesora Anita, todos le decimos profesora Anita, usted es una de nuestras académicas muy dedicadas a estar presente en los colegios. Siempre ha manifestado su interés por participar en actividades de vinculación con el medio. Y en una de sus iniciativas está el proyecto o programa Mateas. ¿Nos puede explicar de qué se trata, Mateas? Bien, es cierto, yo creo que, así como decías, la docencia y la investigación, la vinculación con el medio, el transmitir a las personas lo que hacemos es algo que yo creo muy importante. Y le dan sentido también. Cuando uno ve que una persona entiende algo o sabe lo que hace un matemático o una matemática, uno siente esa como sorpresa, entonces muy gratificante. Así que es verdad, participó en colegio, participamos junto a varios colegas siempre en actividades de colegio, y Matea en particular es una iniciativa muy querida, que no la hemos podido realizar nuevamente, pero que surgió en el marco de un proyecto anillo que tuvimos en colaboración con la Universidad de la Frontera de Temuco. Y siempre teníamos con los colegas y las colegas que estaban en ese proyecto, siempre teníamos la idea de hacer algo dirigido a niñas. Como decía antes, que hay poca presencia femenina en las áreas más duras, más matemática, física o algunas ingenierías. ¿Cómo hacíamos para atacar eso? Es un problema que siempre nos ha intrigado, o por qué sucede también, entender el fenómeno. Entonces pensamos que haciendo una actividad dirigida solo a niñas, en las que solo hubieran niñas desde séptimo básico a tercero medio y recibieran la matemática de una forma lúdica, de una forma sin competencia, sin castigo. De repente matemática es tan punitiva, si no está malo, así una X con lápiz rojo. Entonces en Matea la filosofía es completamente distinta, todo es juego, pero con aprendizaje, con un contexto y un sustento matemático sólido. Entonces nos juntamos en este anillo que teníamos, invitamos a colegas de la comunidad matemática chilena, todos y todas engancharon muy bien y hacíamos entonces talleres, charlas y actividades de recreación. Y los talleres eran, por ejemplo, aprender de poliedros, que en el colegio es tan árido, que el octaedro, que el dodecaedro, pero aprender haciéndolos con origami. Entonces con papel lustre, y ahí aprendían las aristas, los vértices, el ángulo diédrico, no sé, pero todo haciéndolo ahí con papel lustre. Entonces es un aprendizaje mucho más activo y que creemos, y hay teorías que lo sustentan, y yo creo eso, que se aprende mucho mejor cuando uno está con las manos ahí haciendo algo, no en el papel nomás. Ni aunque le muestren con el computador un dibujo, es distinto cuando uno toma y hace el objeto y lo toca y lo rompe y ve cómo es. Entonces Matea tenía todo ese enfoque, lo alcanzamos a hacer 3 veces presencial. Una vez lo hicimos online, que fue el 2019, digamos, por toda la revolución social que hubo en Chile, no se pudo realizar de forma presencial, lamentablemente, y después vino la pandemia y ya recién nos estamos recuperando haciendo cosas, así que quizás lo vamos a continuar. Matea tiene una página web que la pueden ver, www.matea.cl, donde están las iniciativas que alcanzamos a realizar. Y además de Matea, después en pandemia, que nos iba a realizar nuevamente online, no tenía mucho sentido. La gracia es que las alumnas vayan a la facultad y vean y se empoderen del espacio y vean las salas y no sea una cosa lejana.
Entonces, en pandemia inventamos la escuela de verano, que se llamaba Verano en las Palmeras, le pusimos. Y fue una escuela que se hizo online, dictamos 4 o 5 cursillos, y vino gente, o sea, vino online, digamos, gente, estudiantes de todo el país, del norte, de Chiloé, de Atacama, de Arica, teníamos estudiantes de todos lados que asistían a nuestros cursillos de matemáticas, con la misma idea de Matea, con un enfoque lúdico, no importa el error, al contrario, equivóquese para que aprenda, y sin nota, por supuesto, porque el objetivo era jugar, digamos, era entender y hacerse amigo de la matemática, hacerse amiga de la matemática. Tuvimos curso de transmisión de señales, curso de Catán y las probabilidades, varios cursos que ofrecimos, y eso lo hicimos 2 veces también. Y fue las 2 veces súper exitosa. Hicimos encuestas en los estudiantes, las estudiantes, y a todos les gustó mucho. Así es que sí, hemos tenido, como bien decía antes, la docencia se manifiesta de varias maneras, digamos, con estudiantes de posgrado y también con la divulgación de la matemática hacia la sociedad. Y en este caso muy vinculado al tema de género, y de apoyar a la mujer en el desarrollo científico. En ese sentido, usted también se ha manifestado muy preocupada, ¿verdad?, de la discusión de la mujer y ciencia. Podríamos conversar respecto a eso, especialmente también porque usted participa, ¿verdad?, de una de las iniciativas de la Universidad de Chile, que es la red de investigadoras y académicas que este año cumplió un 2º año de encuentros, y que es una iniciativa del programa Ciencias 2030 de la Universidad de Chile, y en ella participan mujeres investigadoras, estudiantes también de posgrado de la Facultad de Ciencias. Y precisamente también se reitera el tema de género, ¿verdad?, porque su objetivo es generar espacios de encuentro, colaboración y reflexión para fomentar la participación y liderazgo de las mujeres en ciencias. Sí, ese es un tema que nos convoca a varios y varias científicos y científicas, porque cuando pensamos que ahí ya son cosas que uno cree, ¿cierto?, que el talento y la afición por la ciencia está distribuido en la población, entonces cuando vemos que hay un porcentaje, por ejemplo, alto de mujeres, que es más o menos el 50% de la población, y no está representado en la ciencia, uno se pregunta por qué. Y hay muchos estudios de distinto tipo, y en gran parte es una construcción social, que se cree que las mujeres no tenemos ciertas habilidades, que somos más buenas para las cosas más blandas, para las cosas que requieren más empatía. Y entonces se empieza con el prejuicio, porque la ciencia requiere mucha empatía, enseñar requiere mucha empatía, es una construcción grupal, como dije antes, de toda la humanidad. Entonces la filosofía que tengo yo detrás, y que tenemos varios y varias colegas, es no cuestionar tanto por qué hay pocas mujeres o que este mundo es tan terrible, no irnos por ese lado, sino más bien por el lado de establecer ejemplos y mostrar que uno puede hacer matemática, que puede hacer ciencia, una mujer, un hombre colaboran en igualdad de condiciones, que de repente una es la que está llevando el liderazgo y otra en otro momento es un colega hombre el que está llevando el liderazgo, que esto es dinámico, no importa el género en este negocio, digamos, en esta profesión. Eso es justo lo que a mí me gusta, que no importa ni tu religión, ni tu género, ni tu identidad de género, no importa nada, lo que importa es que tú trabajes, que hagas las cosas bien, que seas profesional, que seas sólido, sólida, que no pierdas el tiempo, que no sé, esas son otras cualidades. Y en la red también es ese un poco el foco, o fue el foco inicial, es juntarnos, hacer masa, porque también como somos tan pocas, de pronto nos vemos aisladas, nos vemos solas, y alguna alumna puede decir, no, está muy sola. Entonces, al hacer la red, nos vemos como una masa, nos vemos como somos hartas. Y eso tiene un efecto, creemos, en las alumnas, digamos, que ven que, claro, uno no tiene tiempo de repente para juntarse, entonces ahí vino bien lo de la propuesta Ciencia 2030, que ellos proveen la estructura para que a uno le dicen, ya, tal día nos juntamos en tal parte, y ahí uno va, pero uno no tiene tiempo para estar organizándolo. Entonces,
ha sido bien, yo encuentro que ha sido bien entretenido y lo he pasado muy bien, he conocido colegas excelentes personas, muy interesantes, nos entretenemos un montón en las reuniones que hacemos y que claro, las había visto en el pasillo, habíamos conversado un par de veces, me caían excelentes, pero ya nos hemos podido conocer más y quién sabe, después de un tiempo de conversar podrían haber interacciones fructíferas en materia científica propiamente tal, pero ya con juntarnos y con ser ejemplo y mostrarnos, yo creo que ya hay una ganancia. Profesora Rojas, ¿y qué puntos críticos han visto ustedes? Ya han conversado temas, han definido quizás algunos ejes donde quieren enfatizar algún trabajo en conjunto. ¿Dónde han estado estas problemáticas más importantes para la mujer en ciencia? Sí, esa es una pregunta complicada porque yo creo que muy pocas, o quizás ninguna de nosotras tiene respuesta a eso. O sea, no sabemos bien qué es, porque claramente no está prohibido hacer ciencia para las mujeres, pero algo pasa que se inhiben de ingresar. Algo pasó que yo no me inhibí de ingresar, pero claro, la historia mía no tiene por qué ser la historia de otra, que otra mujer que quiso estudiar y quizás se sintió no bienvenida, pero es una pregunta muy difícil porque realmente yo creo que no hay respuesta. Hay algo, alguna vez conversamos con unos colegas hombres, digamos, y decían que son como, y yo les encontré razón, que son como ecos que todavía quedan de restricciones que habían antes, digamos. O sea, hay que acordarse que la mujer pudo votar acá en Chile, no sé, por ahí por el 50, que es hace poco, digamos. Que entonces, claro, quedan estos ecos, estas inercias que hacen que la sociedad perciba que es masculino esto de ser científico, pero creo yo que no hay medidas así como explícitas, digamos, sino que son inercias que hay que combatir de una manera, y yo creo que la forma de combatir no es tanto explícitamente, digamos, así como ellas no son explícitas, tampoco hay que combatirlas, sino que con el ejemplo. Y en eso yo me siento afortunada, porque cuando yo voy a dar una charla a un colegio, yo no tengo para qué decir las mujeres pueden hacer matemáticas, porque yo soy mujer. Entonces lo que yo hago es ir a un colegio y mostrar la matemática que hago, hacer una actividad entretenida, que los alumnos y las alumnas se enganchen con esto, y entonces el mensaje de género ya está dado por el solo hecho de verme a mí hacer matemáticas. Entonces, yo siento que hay que hacer eso, hay que hacer divulgación, hay que crear masa, hay que mostrar grupos, y con eso se va a ir combatiendo esta inercia que viene de años anteriores, digamos, y quizás se logre que la chica que quiera ser científica diga, sí, yo voy a ser científica, voy a irme a ese mundo y voy a trabajar lo que sea necesario. Totalmente de acuerdo con lo que señala, profesora, y también quiero abordar, pensando en los tiempos que nos quedan en nuestro programa de Conciencia y Educación, otra temática en la que usted también ha estado preocupada y que se refiere a su participación en la 91 versión del encuentro de la Sociedad de Matemáticas de Chile, que en este año, el año 2023, se efectuó en nuestra Facultad de Ciencias y que estuvo a cargo del Departamento de Matemáticas. Quiero destacar que esta versión culminó en forma muy exitosa, con más de 400 asistentes, y en este encuentro usted, profesora, participó en una de las actividades de mesa redonda donde se abordó la matemática en educación superior, y en ese sentido analizaron las contribuciones sobre experiencias innovadoras en el marco de la enseñanza de la matemática, y en este caso a nivel de educación superior. ¿Nos puede contar por qué nace esta inquietud y cuáles son las reflexiones que se hicieron en torno a este encuentro? Sí, esa fue una experiencia muy interesante. La Facultad de Ciencias cobijó el encuentro de la SOMACHI y estuvo espectacular. De hecho, dejamos la vara súper alta. Nos sentimos todos los matemáticos y matemáticas que estamos en la facultad muy orgullosos de lo que hicimos en ese congreso. Y esa mesa y todas las actividades que tienen que ver con educación y educación superior en particular,
como que son parte de yo tengo varias agendas, ¿ya? Y una de esas agendas es eliminar la mala prensa que tiene matemáticas. La gente escucha matemática y mucha gente que no, yo soy mala para la matemática, siempre fui mal. Y eso hay que eliminarlo, creo yo. Y para eso hay que mostrar y sacarle eso que tuvo por décadas de ser tan árida la matemática, tan punitiva, tan como que esto está bien, esto está mal. Está bien, o sea, tiene el contra de que es verdad, o sea, o está bien o está mal, pero hay formas y formas de decirlo. Entonces, en particular la educación superior, sentíamos varios y varias que propusimos esta mesa y una sesión de matemática en educación superior, sentíamos que hay que hacer algo al respecto y hay muchos y muchas colegas que están haciendo innovaciones, en el sentido de si uno está enseñándole matemáticas a la carrera de medicina, o matemáticas a la carrera de ingeniería, o matemáticas a la carrera de pedagogía, es distinta la matemática como la tiene que enseñar. La matemática es la misma, pero la forma en que se enseña y se presenta a los estudiantes es distinta, porque unos la van a usar, otros la van a crear, otros la van a enseñar. Entonces, a eso nos referíamos con innovaciones, como él o la colega que enseña geometría en contador, en las carreras de contador, cómo la enseña, para que a esos y a esas estudiantes les haga sentido, los sientan relevantes. ¿Y por qué? Motivados porque en muchas carreras la deserción se produce muchas veces por los ramos de matemática. Entonces, si alguien está estudiando, no sé, agronomía, ¿por qué va a perder la carrera por matemáticas? Hay que tratar de enseñarle y ayudarle a darse cuenta que la matemática es útil en su profesión, la necesita y que la matemática se crea y se desarrolla, pero no va a ser su rol es usarla, que la quiera a la matemática, que la sienta relevante en su vida. Entonces, esa cruzada que la tengo yo, esa agenda que tengo desde que me metí en matemáticas, entre otras cosas se manifiesta en la educación superior. Esa mesa fue súper interesante, vino un colega de la Universidad de Los Lagos, Carlos Martínez, una colega de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Mariela Carvacho, y el moderador fue un colega de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Pablo González, y ahí conversamos justamente de eso, cómo se hace que la matemática llegue y sea útil y sea valorada y apreciada por todas las personas, de hecho por todas las personas, en particular por los estudiantes que la van a usar en distintas carreras. Así es que sí, es parte de la misma cruzada, de la cruzada de que la matemática sea valorada, apreciada y respetada y querida por todas las personas, aunque digan, mira, esa matemática yo no la entiendo, pero sé que es útil, sé que es necesaria, esta matemática sí la entiendo, y no le tengo miedo, me gusta y quisiera aprender. Entre las actividades de divulgación, alguna vez fui a un grupo de tercera edad, ahí conversé con mujeres, algunas habían sido profesora de francés, otra profesora de inglés, otra abogada, y también, o sea, preguntando de matemática. O sea, yo creo que hay que enseñarle matemática a todos y a todas. Profesora, y una última pregunta en relación a los resultados, a los bajos resultados en matemáticas de todas nuestras pruebas de medición a nivel de país, en los colegios. Me imagino que ustedes, como profesores de matemáticas, se preocupan de este tema, ¿y cómo lo ven? En particular hay que empoderar, digamos, al profesorado de la transmisión de la matemática de una manera agradable. O sea, que los y las estudiantes no le teman a la matemática, no les dé ansiedad dar una prueba, que la prueba sea el trámite en el cual muestran lo que aprendieron. Con nuestras actividades de divulgación en colegios también tratamos de que se amiguen con la matemática. Por ahí hay iniciativas de alguna colega en región que alguna vez me invitó de hacerle matemáticas a los estudiantes y las estudiantes que odian la matemática, a esos hacerles cursos de divulgación de la matemática. Entonces todo un desafío porque parten con la negatividad hacia la matemática. Y muchas veces por eso, es porque alguien les dijo que eso no es así. Si lo comparamos con arte, por ejemplo, cuando un niño pequeño dibuja un ser humano y lo hace con una cabeza grande y dos palitos de pierna, y si el papá y la mamá le dijeran, ¡ay, qué feo te quedó! Eso no es un hombre, eso no es una mujer. Pucha, el niño no dibujaría nunca más. Pero lo que uno hace es, ¡ay, qué lindo te quedó! Y lo pega en el refrigerador, ¡ay, qué lindo dibujo! En cambio, en matemática no es así. El chico o la chica se equivocan y, no, te equivocaste, pucha, que no sumaste bien. Entonces, claro que se alejan, digamos. Entonces hay que cambiar eso desde el kinder. Así yo he hecho talleres en jardín infantil
de matemáticas, para que los niños y las niñas se vayan amigando, y es igual, o sea, al principio van a escribir el número al revés, al principio van a sumar mal, igual como los dibujos los hacen feos, la música la tocan pésimo, pero uno igual los aplaude. Bueno, en matemáticas es lo mismo, con calma, hasta que ya son un poco más grandes, ahí uno ya se pone a corregirlos, a que lo traten de hacer mejor. O sea, hay que tener toda desde el prebásica hay que enfocar bien la forma en que se enseña matemática, y esa es la cruzada en la que estamos varios y varias de los que hacemos matemática como ciencia. También metemos de repente nuestra cuchara en la parte de educación, justamente para llamar la atención a eso, que la matemática es bonita, es bella, se está descubriendo, es un arte, así como es una herramienta. Esa es la dualidad que tiene la matemática, y hay que saber usarla en todo su espectro. Bueno, hay muchas tareas que tienen, ¿verdad?, ustedes como matemáticos. Yo le agradezco, profesora Rojas, su participación en nuestro programa de Conciencias y Educación, porque nos ha mostrado la investigación de frontera que está desarrollando en esta área. Le agradezco mucho que estuviera hoy presente en Conciencias y Educación. Muchas gracias por la invitación, lo he pasado muy bien y espero que haya sido de utilidad, y quedo disponible para futuras discusiones ahí si alguien quiere. De todos modos, profesora, esperamos verla pronto en nuestro programa. Y antes de concluir, en nuestra sección Mensaje al presidente Boric, vamos a leer el mensaje de hoy, viernes 26 de enero de 2024. Señor presidente Boric, se requiere una efectiva implementación de aulas científicas en los liceos y escuelas para mejorar la educación pública. Muchas gracias y muy buenas tardes. Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Condujo la periodista Ruth Tapia, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales.